Felipe, te dejaba yo la pregunta si realmente han aumentado los salarios, los sueldos en Chile a raíz de este titular. Mira, sueldos ajustados por inflación vuelven a subir, dice esta nota, en diciembre y 2023 cierra con una alza acumulada de 3,6%. Las remuneraciones reales anotaron 10 meses consecutivos de subida. ¿Estás de acuerdo tú con este análisis? ¿En qué consistiría? Es que en realidad no es una opinión, sino que un índice matemático, ¿Ya? digamos, evidencia empírica. No, pero hemos aprendido nosotros que todos los índices son interpretables en economía, sobre todo. Ya, no es interpretable, pero ¿Ya? a ver, ¿a qué se debe? Primero, las remuneraciones. Este índice se llama Índice General de Remuneraciones. ¿Bien? Ya. Lo que hace es que calcula las remuneraciones, esto es importante, por hora de los trabajadores de empresas de más de 5 trabajadores, 5 más, de ahí hacia arriba. ¿Bien? De sector público y sector privado. Bien, esto se hace todos los meses. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Estas remuneraciones por hora en realidad tienden a subir. El punto es si esa subida o esa alza es mayor o menor a la inflación. Claro. ¿Ok? Eso es lo importante al final. Entonces ahí hablamos ya de poder adquisitivo y no hablamos de cantidad de billetes, porque tener un lote de billetes que no te sirve para nada no tiene ningún sentido. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Cuando empezó a disminuir la inflación, este aumento en las remuneraciones fue mayor que el aumento en la inflación. Entonces mi poder adquisitivo aumentaba. Y ahí están los 10 meses consecutivos que decía la nota. Ese es el aumento real de la remuneración. En los últimos 10 meses el aumento real ha sido positivo, o ha habido un aumento real. ¿Por qué? Porque el aumento en la cantidad de billetes ha sido mayor que el aumento en la inflación. Antes de esos 10 meses, como teníamos una inflación tan alta, el aumento en la inflación era mayor que el aumento en las remuneraciones y por ende terminabas perdiendo poder adquisitivo. Claro. ¿Qué resultó al final? Ya sumando y restando, en diciembre, si tú comparas diciembre de 2023 con diciembre de 2022, descontando por la inflación, estas remuneraciones por hora crecieron un 3,6% en términos reales, en poder adquisitivo. Y esa es la cifra que muestra que viene del INE. Que es lo que viene del INE y que es lo que nos interesa y que también, de alguna manera, no sé si refleja o no esta gráfica también que nos trajiste, Felipe, para que lo expliquemos, ¿no? Esto, índice de remuneraciones reales de diciembre del 11 en adelante. Sí, a ver. Claro, ese es el índice, yo lo adapté simplemente para que el 2011 fuera la base 100, pero si se fija, eso es real, ya ha venido creciendo aumentado harto, con ciclos. La caída en la pandemia, imagino. Exacto, ha venido aumentando con ciclos, estos ciclos que suben y bajan constantemente que hablábamos. Ya. Bien, pero con una tendencia al alza sostenida. Esto habla de una economía que va creciendo, que va esto habla de una economía sana. que va aumentando las remuneraciones. Perfecto. Exacto. Ya. Bien, ha venido creciendo, salvo en pandemia, por supuesto. ¿Por qué? Por el aumento en la inflación. ¿Ok? Entonces eso te muestra la caída al final del último tiempo y hoy día tenemos un índice que en ese cálculo es de 122,3 comparado con el 100 de diciembre del 2011. Entonces, ¿qué nos permite eso a la rápida? Decir que si yo comparo diciembre del 2023 con diciembre del 2011, las remuneraciones por hora, en términos reales, han aumentado un 22,3%. Casi un Ahora, cuarto. esto también va de la mano con muchas luchas de los de trabajadores y trabajadores también en beneficio de su No, y tiene que ver ¿no? con aumentos principales del sueldo mínimo. O sea, lo habíamos hablado un poquito. La economía subió mucho el sueldo mínimo y sobre todo en el último tiempo, en los últimos 2 años, había un aumento sostenido del sueldo mínimo tanto en términos nominales como en términos reales. En los gobiernos de Sebastián Piñera no fue tanto el aumento. Con Bachelet andaba por ahí y en principio en los 90 también aumentaba bastante el sueldo mínimo. Pero en este último tiempo sí ha habido bastantes aumentos en términos nominales y como bajó la inflación, esos aumentos se van a traspasar a aumentos reales de manera muy, muy importante. ¿Te ha gustado el manejo que ha hecho el Banco Central de la inflación? Sí, logró contener la inflación. Yo creo que quizá un poquito más fuerte. Es que duro, ese es el tema. Fue un golpe muy fuerte, pero fue también muy efectivo, mucho más de lo que se esperaba en un principio. O sea, la inflación terminó en un 3,9% en diciembre del 2023, hoy en día está en 3,8%, pero eso es relativamente mejor a lo que se esperaba en un principio. O sea, al principio se esperaba un 4,5%, un 5% y terminó bajando con mucha más fuerza, sobre todo en los últimos meses. Pero claro, eso implica un gran sacrificio, que es subir la tasa de interés, y con eso contrajimos toda la economía, tenemos efecto en el desempleo que estamos viendo hasta el día de hoy. Bien, tiene un montón de consecuencias, pero en realidad actúa cuando tenía que actuar, que es lo importante. Porque los índices controlados de inflación tampoco son malos. No son malos tampoco para una economía, ¿no? No, porque para nada. A ver, si no se produce una deflación que es el efecto contrario. No, claro, a ver, la inflación, de hecho, la meta de la inflación en Chile es del 3%. Ese es el objetivo. De hecho, a ver,
el objetivo del Banco Central en realidad es la expectativa de inflación, no la inflación en sí. ¿Qué quiero decir con esto? Si la inflación sube ahora en febrero porque algo pasó, qué sé yo, cualquier coyuntura, bien, eso no es objetivo del Banco Central, porque obviamente la coyuntura no la puede manejar. Lo que importa es la expectativa de inflación entre 12 y 24 meses. Ya. Eso ya se logró. Hoy en día la inflación está en 3,8%, nos estamos acercando al 3%. Pero ¿qué quiero decir con esto? El objetivo no es meta cero, porque una meta de inflación cero me implica una economía que no se mueve. Y yo necesito que la economía se mueva, es cierto, con ciclos que suben y bajan, cortitos, pero con ciclos al final. Y para que esa economía se mueva, yo tengo que permitir cierta meta de inflación. De hecho, mira, justamente este autor, no sé si pero se critica mucho hoy en día que quizás, a ver, hay un consenso en que la hiperinflación es mala. Argentina, Venezuela, muchos países la han sufrido, Chile también en su tiempo. Pero eso no significa que tengamos que tener la inflación más baja posible, sino que en realidad, de hecho, hay algunos que indican que podríamos tener una inflación un poquito más alta para dar más dinamismo a la economía. Perfecto. Entonces estamos entonces en un ciclo positivo. Hoy en día, a ver, en términos de PIB, de crecimiento económico, ¿Ya? estamos saliendo de un ciclo contractivo. Ese es como el término exacto. Ya se contrajo la economía y estamos repuntando. Estamos recién empezando con cifras positivas en el último trimestre. Bien. Perfecto. En términos de inflación, ya tenemos una inflación prácticamente controlada que va a la baja. Ahora va a disminuir un poquito más lento, pero va a llegar al 3% muy posiblemente antes de mitad de año. Vemos la siguiente gráfica también que trajiste, Felipe, para ir entendiendo esta economía política. Índice de remuneraciones, la variación de porcentajes reales. Oye, mira, y ese de 2008 fue un tremendo salto, ¿eh? Pero eso tiene que ver con la recuperación después de la crisis Claro, subprime. Si te porque el fijas, 2007 antes, no de hecho, el estuvo en 2008, baja, ¿no? el 2008 fue la caída y el 2009 fue el aumento. Fue el aumento de más del 6%. Claro, ese fue la crisis Subprime, estadounidense, posterior, subprime, exacto. que tiró al suelo la economía estadounidense, y Exacto. aquí la controló Andrés Velasco. ¿Te acuerdas que Totalmente. estaba de ministro de Entonces, Hacienda? ¿qué ocurre? Todas estas variables, desempleo, crecimiento económico y estos mismos salarios, tienen estos ¿Ya? ciclos que suben y bajan. Entonces, cuando viene una gran crisis, después viene un alza. Y lo que estamos viendo acá con este 3%, este 3,6%, y de vuelta a lo que hablábamos al principio, no tiene responsabilidad el gobierno inmediato, sino que tiene que ver con un Claro. rebote de lo que venía De lo que antes. venía antes. En la gráfica, si te fijas, en el 2022 hubo una contracción, entonces ese mismo Ya. rebote hace que vuelva a subir. Pero algo súper importante, Ahí hoy está, en mira. día, Ahí está lo que tú estás diciendo. primero, ese 3,6% es el alza más grande del 2012, lo cual igual es bueno. Y además, hoy en día, si bien tuvimos un 2022 muy malo, hoy en día estas remuneraciones, medio con este índice al menos, ¿Ya? son más altas que lo que había incluso antes de la pandemia. Poquito más altas de lo que había antes de la pandemia, que es lo que se mostraba en el gráfico anterior, el rojo. Bien, entonces estamos en realidad en las cifras más altas históricas que tenemos. Ya. Poquito más alto de la pandemia, pero más alto al fin y al cabo. Oye, y de ahí hacia arriba. Y de deberíamos ahí ir. viene esa máxima de que ahorra en la abundancia y gasta en la crisis. Exacto. ¿Ah? Sí, se llama política contracíclica. 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 Y los estados deberían tener ese tipo de gobierno, ese tipo de políticas para, en épocas de crisis como la pandemia, tener recursos ¿Ya? y poder desenvolverlos para poder sobrepasar la crisis lo mejor posible. ¿Cómo podrías definir tú la política que está aplicando el ministro Mario Marcel? ¿Qué te pareció a ti como economista? Es difícil porque, como al haber habido tanto gasto hoy en día, anteriormente, por políticas de ayuda, los IFE, bien, que en principio no fueron tanto, pero después ya se expandieron, bien, ¿qué es lo que tiene que hacer Hacienda ahora? Contraer un poquito, tal como tú decías, como ya la economía va un poquito por arriba, ya hay que empezar a guardar, pero no quizás pensando en la próxima crisis, sino empezar Ya. a guardar para recuperar las reservas que teníamos de antes. Bien, tenemos que poder recuperar ese colchón, digamos, Ya. para estar preparados contra lo que pueda venir en el futuro. Claro, y en y ese aquí viene el sentido, gasto fiscal, cuánto sí, se gasta, además no se también gasta. el gasto fiscal se ha tenido que contraer, o ha intentado contraerse, mejor dicho, para evitar inflación. Ahora, yo creo que en el último tiempo ese gasto fiscal ha ido aumentando un poquito más de lo que pudo haber sido. Han habido algunas gráficas por ahí que no han sido del todo positivas, pero Manejar la economía de un país igual que manejar un auto, ¿no? peor. En términos ideológicos, ¿no? También, porque que si quieres más o menos dólares, eso va a tener una... Total. Claro, entonces si todo lo quieres que más haga, o menos todo lo que haga inflación. Hacienda, todo lo que haga el Banco Central va a tener consecuencias en el dólar, en el desempleo, en el crecimiento Claro. económico, en la inflación. ¿Cuánto Ya acelerador, cuánto embrague, cuánto freno? Claro, y además hay muchas otras variables que primero vienen de afuera, otras que desconocemos y que están jugando todo al mismo tiempo. Además, una política cualquiera, por ejemplo, ahorrar dinero, bien, no necesariamente va a tener el mismo efecto hoy día del que tuvo en el 2015, porque el contexto es distinto.
Entonces no es que haya una receta mágica para decir, ok, ahora me toca hacer esto, ¿bien? Porque va a tener Claro. consecuencias distintas dependiendo de dónde estemos. Porque además esa receta cada uno la tiene de acuerdo también a su ideología, Totalmente. a su pensamiento ideológico, Claro. si quiere que el auto vaya un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha, ¿no? O dependiendo de dónde apunta en el futuro, hacia dónde quiera Claro. ir, al norte o al sur, camino claro, o a la Exacto. derecha o a la izquierda. La orientación ideológica del momento. Sí. Felipe, siempre un agrado hablar de economía y entender también economía, porque así también se entiende la sociedad que estamos construyendo. Muchas gracias, Freddy, por la invitación. Siempre un gusto. Hasta la próxima y también abrazo grande a Atacama.